Muy buenas tardes, señoras y señores. Son las 8:01, así de puntuales arrancamos nuestra retransmisión de la procesión de Miércoles Santo en Murcia. La procesión de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de las cámaras de televisión murciana y también a todos ustedes que nos están sintonizando a través de Solo Radio. Desde los estudios precisamente de Solo Radio realizaremos esta retransmisión en la que me acompañan dos entendidos en esta procesión, en este Miércoles Santo. Santiago Roca Marín, secretario de la Archicofradía de la Sangre de Cristo. Buenas tardes, bienvenido, Santiago. Hola, buenas tardes. Y José Alberto Fernández Sánchez, vocal de la Junta Directiva de la misma Archicofradía. Buenas tardes también. Muy buenas. Bueno, pues creo que justo detrás de nosotros ahora mismo no se ve, pero estaban pasando recientemente la banda de música de la policía local, ¿no era así? Sí, sí, la banda de música... La banda que abría el desfile, la procesión tras la cual va el tradicional pelotón de niños. Que no forman parte realmente de la cofradía, no es la procesión como tal, sino que son niños que se van incorporando y que de las imágenes se puede ver que son niños que de distintos colores, no solo el colorado es lo que predomina, sino puedes encontrarte el verde de la magenta, azul del amparo, verde de la esperanza. O sea, aquí el que tenga una túnica se la coloca y sale con el pelotón. Sí. Esto no es la hermandad infantil. No, la hermandad infantil viene perfectamente ordenada, incluso en escala, desde menor a altura a mayor, y va dentro y detrás del pendón mayor de la Archicofradía, que es donde realmente empieza la procesión. Bueno. Archicofradía de la Preciosísima Sangre, procesión de la Archicofradía que realizaba su salida a las 19 horas, a las 7 de la tarde de hoy, desde la Iglesia del Carmen. Y además tenemos una anécdota curiosa que comentarles, porque creo, Santiago, que tú has golpeado la puerta para que saliera. A ver, claro, cuéntanos. Las puertas se cierran para que se haga realmente el hecho de abrirlas. Por tanto, había que campaneando las 7 de la tarde, se ha golpeado la puerta para que desde dentro se abriera y diera paso a la presencia del pendón mayor de la Archicofradía. Vamos a ver esas imágenes que nos ofrecen nuestras cámaras, que están situadas en la Plaza Cardenal Belluga. Bueno, pues ahí tenemos todavía el pelotón. No sé si me lo podéis confirmar, el pelotón, veo un poco de sol, con lo cual... Realmente habría que afirmar que donde realmente empieza la Cofradía de la Sangre es en la banda de cornetas y tambores que tenemos en imagen, que es de estreno de este año y que es propiedad, por decirlo de alguna manera, de la propia Archicofradía de la Sangre. Llevan, como podemos ver, unos uniformes de época basados en los uniformes que en los años 20 llevaba los militares músicos del cuartel de artillería que precisamente tenía su sede en el barrio del Carmen, e irán interpretando bandas en marchas de cornetas y tambores también de aquella época, si bien de un maestro como es Alberto Escames, que procedía de la ciudad de Málaga. Por cierto, hoy es un día que tampoco acompaña mucho el tiempo, no vamos a exagerar, no tenemos frío, pero desde luego no son las noches que nos vienen acompañando desde que se iniciara la Semana Santa murciana. Hoy un poquito de aire molesto quizá, yo no sé si ha... El aire molesta para los cirios que se van apagando y es un ejercicio de habilidad para los mayordomos de ir manteniendo encendida la candela. No obstante, decir que hace mala tarde, quizá en comparación con las que ha hecho hasta ahora, estamos de acuerdo, pero recordando el Miércoles Santo del año 2003, el Miércoles Santo del año pasado, cualquier tarde medianamente soleada es una tarde infinitamente más bella que la tarde que nos hizo hasta las 6 de la tarde realmente de lluvia. Recuérdanos que llovió entonces. Claro, fue un día de lluvia intensa, de lluvia copiosa. A las 2 de la tarde llovía pero a mantas y cesó la lluvia a las 5 de la tarde y no volvió a llover. Pero a las 5 de la tarde todavía había unos nubarrones y un cielo oscuro y cerrado que, bueno... Digamos que el Cristo de la Sangre tuvo que hacer valer sus poderes y barrió totalmente las nubes. De hecho, que cuando el mismo Cristo de la Sangre llegó al Puente Viejo, había una luna llena, como no podía ser de otra manera, porque marca la fecha de la Semana Santa, realmente espectacular. Bueno, nosotros tenemos instaladas, como decíamos, las cámaras en el Cardenal Belluga, Plaza de los Apóstoles, pero dicen que el mejor sitio para ver esta procesión es el Puente de los Peligros. Bien, el puente
es un lugar típico y tópico también, ¿no? No obstante, es un sitio frío también, sí. Porque al estar tan despejado, realmente, está para nazarenos, es una zona para nazarenos, es un lugar donde los nazarenos, aquellos que nos gusta la procesión, nos gusta ver tanto la salida como la vuelta. Quizás sea más bello desde mi punto de vista la vuelta, donde el puente está despejado de sillas casi, y donde se ve el arte nazareno subiendo la cuesta de la plaza de Martínez Tornel, en la que desde una tacada casi sube en los tronos hasta el puente, ¿no? Pero con mejor o peor sitio, mejor o peor tiempo, hoy Murcia es colorá y la procesión del Cristo de la Sangre, que ya está desfilando, goza de alta raigambre en la Semana Santa murciana. No en vano fue la primera cofradía que se fundó en la ciudad y pronto cumplirá los 600 años de existencia. Sí, en el 2011, es una fecha que ya tenemos todos marcado como un hito importante y sin duda ya se están poniendo las primeras piedras de lo que será una gran celebración 6 veces centenaria. Sí. Se van haciendo constantes renovaciones y constantes renovaciones tanto de tipo material como de otro tipo de actos que se van celebrando para ir marcando cada vez más el papel de la cofradía en Murcia y llegar a ese sexto centenario con una importancia grande dentro de la vida de la ciudad. No obstante, 600 años que, como hablaba yo con José Alberto esta mañana, siguen siendo fieles al espíritu fundacional, fieles a la tradición, es decir, por un lado el culto público de la imagen de la sangre, del Cristo de la Sangre, y por otro una labor callada, pero no creo que por ello no deba hacerse una propaganda, que es la de la ayuda a los necesitados, es decir, la cofradía de la Sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene ahora mismo 2 pisos de acogida, 2 casas de acogida a través de Cáritas Parroquial, con un tanto por ciento de, casi un 10% de los ingresos de la cofradía, ¿sí?, que se dan a Cáritas para que mantenga en 2 casas de acogida a inmigrantes. Pues hay mucha gente que no lo sabe, ¿ves, Santiago? Es decir, que a veces se nos critica a las cofradías que gastamos un dinero excesivo en adornos, en la procesión, y que dónde está ese espíritu nazareno, ese espíritu cristiano, pues está ahí. Es decir, esa es una acción callada, es una acción más bien de tipo discreto, pero que está clave dentro de los orígenes y de la tradición de la cofradía actualmente. Y claro, la cofradía es consciente de la situación por la que pasa el barrio del Carmen, un barrio que se ha convertido en una zona de acogida de abundantes inmigrantes que llegan a la ciudad, y también esos inmigrantes pues se les ayuda a comenzar su nueva vida en nuestro país, e incluso se van integrando dentro de la propia cofradía, porque precisamente en esta banda de cornetas y tambores que vemos ahora mismo, pues uno de las personas que la compone, uno de sus componentes, es ecuatoriano, se llama Héctor, y en su familia así es todo un acontecimiento el hecho de que él esta noche desfile por primera vez con la banda de cornetas y tambores de la cofradía. Bueno, de lo que nos enteramos. Bueno, ahí tenemos ya la cruz de guía de la cofradía, realizada en el año 2001. Es una cruz de madera que lleva pintada una imagen alusiva a la sangre de Cristo y a la soledad, que es la otra vocación titular de la cofradía. Está realizada la pintura por el clérigo José Invernón, hijo del vicepresidente de la Archicofradía, y las cantoneras, tanto las cantoneras de plata que lleva como el titulus con la sentencia de Cristo, están realizadas en orfebrería malagueña por Cristóbal Martos. Tenemos el pendón mayor de la cofradía, escoltado por 4 mayordomos más los 2 ciriales, dando ya los faroles que custodian el pendón mayor. Paso a la procesión, a la parte penitencial. Y que abrirá ya precisamente la hermandad infantil, que fue novedad del año pasado, y que este año, pues digamos que las novedades siguen siendo novedades durante 2 o 3 años más. Claro. Y este año además tienen una curiosa aportación, y es que todos los penitentes niños portan en su cíngulo una campanita
que van tocando durante el recorrido. No sé si tendrán ocasión de escucharla en estos momentos nuestros telespectadores, pero esa campanita se ha retomado precisamente de la lectura de uno de los libros clásicos de la Semana Santa murciana, como es la Pasionaria murciana de Pedro Díaz Casou. ¿Desde qué edad empiezan a...? 7 años hasta los 14, que ya pasan a las hermandades generales, las otras 10 hermandades. O sea, para pertenecer a la hermandad infantil hay que tener 7 años. Antes no. Se puede, hay, digamos, la entrada a la cofradía es a través de del título de hermano de devoción, es decir, cualquier niño bautizado, independientemente de la edad, puede pedir ya el ingreso a la cofradía. Para desfilar en la cofradía se tiene que tener un mínimo de 7 años, que es los que desfilan los más pequeños de la hermandad infantil. A partir de ahí, hasta los 14 desfilan en la hermandad infantil y ya pasan a las filas de las otras hermandades. No obstante, se verá a través de la retransmisión que hay niños de menos de 14 años vestidos de mayordomos que desfilan dentro de las distintas hermandades. Eso también es un hecho porque las nuevas constituciones crearon una situación de entrada general y de universalización de todos los cofrades, mientras hasta ese momento, hasta el 13 de diciembre de 2001, solo eran los mayordomos, iban por una tradición, por un ingreso y podían desfilar, aun teniendo menos de 14 años, iban escoltando las insignias de la cofradía. Una curiosidad, ¿desde qué edad vosotros estáis...? Yo por ejemplo, por empezar por mí, pues entré en la cofradía bastante tarde, tenía 14 años, es decir, que este año es mi 10º año como cofrade de la sangre y nada, pero... ¿Tradición familiar? No, en mi casa, por ejemplo, no había tradición familiar, pero yo podía con ese hecho y desde bien pequeño estaba dándole la lata a mis padres para poder salir en la procesión. ¿Y cuál es tu caso, Santiago? No, el mismo. Yo empecé a desfilar a los 14, pero es que antes tampoco se podía desfilar realmente antes. Claro, claro. La cuestión, no obstante, en mi familia sí que hay una tradición nazarena. De hecho, comentábamos esta mañana con otro compañero, ahora mismo somos dos miembros de junta directiva que venimos de la misma rama familiar, pero por líneas distintas. Su abuela y mi bisabuela eran hermanas, ¿no? Es decir, hay una vinculación de tradición secular en mi familia en torno a la archicofradía. Y como buena familia de nazarenos, pues se sigue ese ritual donde todos los miembros de la familia que se van a vestir con las túnicas de nazareno lo hacen en la casa de la madre o siempre, en la casa, ¿verdad? Siempre, donde hay más de un nazareno salen de la casa de la madre, de la abuela, donde, digamos, la casa más antigua, donde haya miembros que permitan el reunirse en torno a un color, ¿no? Donde las túnicas desde el domingo probablemente de Ramos empiezan a estar colgadas en los distintos armarios donde han sido planchadas, donde han sido almidonadas las puntillas para que no se arruguen. Entonces es significativo como vas entrando a las habitaciones, ves colgados en los armarios las túnicas. Es muy bonito y es muy característico de estos días de un hogar murciano. Sí, independientemente del color. Sí, da igual verde que colorado que magenta. Ahí vemos precisamente como dos acólitos vistiendo dalmáticas encarnadas, portan sendos faroles realizados por Vicente Segura en los años 50 y que van custodiando a la cruz de guía, igual que dos faroles custodian el pendón, si bien estos están realizados ya en fecha bastante posterior, bastante actual, por orfebrería murciana. Este es el pendón mayor de la cofradía, sí, ¿no? Después hay otro menor que irá precediendo al Cristo de la Sangre. Este pendón abre la hermandad infantil, que hemos visto ya anteriormente unas imágenes de él, y que precisamente es el futuro, el semillero de la cofradía de cara al futuro, y un futuro que se ve con bastante optimismo, con el resultado que se ha obtenido en estos 2 últimos años, ya que la incorporación de nuevos hermanos no cesa. De hecho, hoy se han entregado los diplomas porque la entrada oficial a la cofradía se fecha con el día de Miércoles Santo, es decir, aunque la solicitud se haga previamente, se empiezan a dar las altas como tales en juntas directivas desde enero hasta Miércoles Santo, pero la fecha de entrada a la cofradía es hoy, Miércoles Santo, día 7 de abril, donde después de la misa que se ha celebrado en torno a los pies de Cristo, a las 10:30 de la mañana, después se ha ido leyendo uno por uno todos los nuevos cofrades y entregándolo
el diploma con la certificación como que eres miembro de la Real. Como hermandad, que es esta infantil, también tiene un celador. Sí, el celador es Pedro Iniesta Almagro, que es el encargado de dirigir, de ordenar, de, digamos, velar por la integridad de todos los niños y de los mayordomos. Es decir, es una, quizás, no obstante, por la experiencia que tuvimos el año pasado, es una hermandad profundamente disciplinada. Paradójicamente suscitaba alguna duda en torno a que al ser niños de 7 años a 14 pudiera haber problemas con ellos, problemas de que se cansaran, porque realmente ellos han salido a la calle a las 7 de la tarde y se van a recoger a las 11 de la noche. Es decir, un niño de 7 años, pero el tesón, la fuerza, el entusiasmo que le ponen al salir en la procesión hace que no haya ningún incidente, que se cansen, que a veces quieran salir porque tienen sed. Y que son todo un ejemplo para las hermandades de penitentes ya adultos. Sí, consolidadas, ¿no? Las grandes hermandades a veces son, pues bueno, hay penitentes que, bueno, que llaman la atención de alguna manera, ¿no? Lo que sí me he dado cuenta en las caras es que muchos están de orgullosos de estar ellos ahí ya perteneciendo a una hermandad y portando esos cirios. ¿Son cirios lo que Sí. Aquí ya se ve el estandarte de la Samaritana. Que ya la próxima hermandad que va a procesionar por la Plaza Belluga va escoltada también por 2 tenebrarios plateados. Hermandad de la Samaritana. Sí. Celador don Ginés Soto Vilar. Exactamente. Es una hermandad a la que yo le tengo un especial cariño porque es, cuéntanos, digamos, una de las vinculaciones mayores familiares, ¿no? Ajá. Es decir, mi familia, mi abuelo, mis abuelos y tatarabuelos habían sido estantes de esta hermandad. De hecho, el cabo de Andas es quien decía antes, don José Cano, que es la otra línea familiar que perdura ahora mismo en la Junta Directiva y además es cabo de Andas de la Samaritana, ¿no? Hombre, esto lo lleváis en la sangre, ¿eh? Has hablado de tus vínculos familiares, pero es que realmente la Samaritana es una de las hermandades emblemáticas de la Semana Santa murciana. Es uno de los pasos también más conocidos y en los que más solicitudes se reciben para procesionar. ¿Por qué? Pues yo creo que por la gran tradición que abarca, ya que desde el siglo XVIII es una de las... Desde el siglo XVIII está desfilando este paso de la Samaritana y por lo tanto tiene ya una dilatada trayectoria y yo creo que por ese hecho, aparte de por la belleza sin duda de las imágenes y del trono, por lo que la gente se decide más a participar en ella. La Samaritana tiene un encanto especial, ¿eh? Todo hay que decirlo, no es simplemente un trono, es una imagen emblemática donde las haya en torno a, digamos, a la parte popular de la cofradía. Toda cofradía tiene una parte mística, una parte de adoración, pero luego tiene una parte popular de vinculación. A mí me encanta cuando creéis esta expectación, porque estamos deseando de ver aparecer a la Samaritana. Pero antes comentaremos cuántos mayordomos compone la hermandad de la Samaritana. Bien, casi todas las hermandades van cerradas en torno a 50 mayordomos. Es decir, puede ir arriba abajo, no obstante es un número que está estipulado por constituciones ahora mismo. Pero depende de qué hermandades, veremos que la del Cristo lleva mucha mayor demanda, pero también hay una vinculación o una petición excesiva en torno a la imagen del Cristo de la Sangre y a la salida en ella. Esta puede estar en torno a entre los 30 a 40 mayordomos. Lo que creo no estar equivocada, que hay penitentes con dotación de cirio y con dotación de cruz. Sí. ¿Por qué qué hace que un penitente lleve cirio o que lleve cruz? Bueno, esta alternancia además es muy característica de la Semana Santa murciana, no solamente la Cofradía de la Sangre, sino otras también lo ya han llevado a lo largo de su historia. La Hermandad de Promesas del Perdón hasta no hace muchos años también tenía esta alternancia típica y digamos pues son como los dos símbolos de la disciplina, la herencia
de la larga historia que tiene la cofradía ha llevado que esos primeros rasgos de penitencia que tenía la celebración penitencial en los últimos años ya de la Edad Media, pues quedara plasmada en la cruz, y en el otro símbolo, en la luz de cera, pues un poco el símbolo de la luz de Cristo entre las tinieblas, la búsqueda de la salvación en un paisaje bastante oscuro, bastante incierto, pero siempre perdura ahí la llama de la esperanza en Cristo. Y aparte, obviamente, pues en estos desfiles nocturnos, pues para iluminar también algo las calles de la ciudad, que ahora gozan de una magnífica iluminación eléctrica, pero que hasta no hace muchos siglos pues estaba prácticamente las calles a oscuras. En cuanto pasaran un par de horas, salvo la iluminación de la luna llena, que como digo preside siempre la Semana Santa, pues poca iluminación más había. Porque de hecho, luz eléctrica, nada, o sea, todo esto todo va a ser luz de casi velas. Todos los tronos van con luz de vela. Salvo el lavatorio, todos los pasos van iluminados ya con luz de cera. Pueden tener algún pequeño foco por cuestiones de iluminación, por el propio movimiento de imagen, pero ahondando en lo que decía José Alberto, sería interesante, o ya lo veremos cuando caiga la noche, como el encanto que cobran estas calles estrechas con la luz de las candelas, ¿no? Ese se color, forma una auténtica serpiente de luz en la hermandad, y ya al fondo tenemos el trono de la Samaritana. Va llegando. Un gran trono. Ha entrado en la plaza del Cardenal Belluga. En este momento supongo que está recibiendo la bendición del obispo. Sí. Es decir, la tradición también marca que el obispo salga a bendecir los tronos, y se le suele girar un poco, aunque no hay mucho espacio, entonces simplemente es un giro leve, una pequeña inclinación que se hace en torno a esa imagen. Digamos que el trono sobre el que van las imágenes de Roque López, realizadas a finales del siglo XVIII, pues el trono es obra del tallista pujante del año 1942, es decir, después de las destrucciones de la Guerra Civil, y a pesar de estar realizado ya a mediados del siglo XX, pues guarda todavía toda la esencia de la Semana Santa decimonónica. Cuando lo veamos, pues podremos advertir en todos los detalles la profusión de tulipas, lo que entonces se llamaban bombas de luz, en las que va la iluminación de cera, que también era la propia de aquella época y la propia de la Semana Santa murciana hasta los años 60, en que se comenzó un poco a desvirtuar todo el sentido de la iluminación. La ciudad misma fue sufriendo trastornos urbanísticos, se abrió la Gran Vía, se abrieron espacios y se construyeron edificios no demasiado armónicos para el urbanismo de la propia ciudad, y la Semana Santa y las cofradías pues también sufrieron en cierta medida esa reestructuración de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años pues se ha adaptado de nuevo todos los candelabros a la iluminación de cera, y los resultados estéticos son más que sobresalientes. Yo personalmente es una iluminación que me encanta, el tono anaranjado que le presta a las imágenes, sobre todo cuando caiga ya la noche. Y advertir también en este trono de la Samaritana como los candelabros no solamente van en las esquinas de los tronos, como es habitual ahora en la mayoría de tronos modernos, sino que los candelabros rodean la totalidad del trono. Son de menor tamaño en los frontales para posibilitar la visión de las imágenes, pero lo rodean totalmente, formando una especie de crestería de luz que va en torno a las imágenes. Aquí tenemos precisamente a la Samaritana, cuya iconografía, aunque nosotros estemos habituados a verla en la calle, pues es bastante difícil de encontrar en el resto de España. Digamos que el grupo de la Samaritana es algo característico de la antigua diócesis de Cartagena, que comprendía no solamente la actual región de Murcia, sino también parte de las provincias limítrofes. Mira, aquí estamos viendo girar el trono, como estábamos diciendo antes, hacia el balcón del Palacio Episcopal. Señalar cómo voy a seguir contando la historia porque sin duda es poco conocida para los espectadores. En el siglo XVIII, con toda la renovación y esplendor que estaba gozando en la diócesis de Cartagena, pues tras las victorias de las tropas borbónicas ayudadas por el cardenal Belluga, pues Murcia se vio bastante favorecida por toda su ayuda, y entonces los monarcas
pues tuvieron deseo de corresponder a la ciudad de Murcia por su apoyo en la guerra de sucesión. Por ello mandaron importantes cantidades de dinero con las que se continuaron las obras de la torre de la catedral y con las que se construyeron la famosa fachada de la catedral de Murcia, que es todo un éxtasis de lo que es la historia mítica de la iglesia de Cartagena. Y dentro de esa historia mítica de la diócesis de Cartagena, pues la tradición nos cuenta cómo la mujer samaritana, tras la pasión de Cristo y al estar ya convertida a la doctrina de Jesucristo, pues con las persecuciones de los diversos emperadores romanos y de los propios judíos de la zona, pues se vio obligada a emigrar, a marcharse de Palestina. Entonces, pues recaló ni más ni menos que en el campo de Cartagena. Y aquí ya pues donde se enlaza en todo ese siglo XVIII, se retoma esa historia fantástica o real de la samaritana y se le incluye dentro de los cortejos de Semana Santa, porque sin duda el pasaje está bastante alejado de lo que son los momentos de la Pasión de Cristo. Afirmabas, y con razón, que es una historia desconocida para muchos de nosotros y de los espectadores que ahora mismo están viendo televisión murciana y que están escuchando solo radio. Vemos en esta imagen que Jesús está sentado junto al pozo de Jacob. Y se supone que están conversando, ¿no? La samaritana y... Sí, el pasaje bíblico, evangélico, donde Jesús le pide agua a la samaritana. Ajá. Ahí podemos ver el nimbo que va sobre la cabeza del Cristo. Es una obra que también, aunque pueda pasar más desapercibida, también tiene su peculiar historia, ya que está realizada ni más ni menos que en los talleres que en el siglo XIX trabajaban para la Casa Real. La condesa de Villaleal, que era camarera de este paso, pues decidió regalarle al Cristo un nimbo de plata con el que rematar su cabeza, y no se anduvo con rodeo. Fue directamente al taller donde pensó que mejor satisfactoriamente le iban a poder hacer este trabajo, y ni más ni menos se fue al taller de Liris, que trabajaba para la reina Isabel II, por ejemplo, entre otros monarcas, y allí se le realizó las potencias que van sobre la cabeza de Cristo. Igualmente, los bordados que llevan tanto el Cristo como la samaritana son los originales de finales del XIX. En el caso concreto del Cristo lleva unos bordados de aplicación, y en el caso de la samaritana lleva unos bordados artísticos que son uno de los pocos ejemplos que perduran del bordado tradicional murciano, que poco tiene que ver con los bordados que se realizan en Murcia en la actualidad y que nos hablan de la rica tradición de muchas de las artesanías de la ciudad de Murcia. Bueno, a mí me hubiera gustado ver que captaran nuestras cámaras una imagen un poquito más cerca de la samaritana, porque creo que va bastante enjollada, ¿no? Sí, lo que ocurre es que la samaritana va de espaldas a la cámara ahora mismo. Va bastante enjollada, y en fotos de época pues también se la puede ver que llevaba hasta incluso vistosas plumas sobre la cabeza. 8 los candelabros que iluminan este trono, esta talla. Candelabros de cera que, bueno, como decía antes Santiago, va a ser ardua la tarea de los mayordomos, puesto que muchos de ellos ya los hemos visto pagados. Hombre, hay unos pertigueros que van destinados a precisamente encender los cirios. Lo que sé que como la noche todavía no ha caído, pues no se han metido. No obstante, la imagen esta que tenemos ahora mismo de la samaritana avanzando, sí que se nota que lleva ya la candelería toda encendida. Es más fácil mantener la candelería de los tronos encendida que la de los penitentes, porque la de los penitentes no lleva un salvabrisas, guardabrisas, que nos permita parar el vientecillo, la brisa nocturna, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que el trabajo es mayor. Pero vamos, en el momento que se entra en la ciudad, en lo que se abandona el barrio, no olvidemos que el barrio es extramuros de la ciudad, que el barrio no pertenecía. De hecho, mi abuelo, cuando me preguntaba desde el barrio, me decía: Santiago, ¿vas a Murcia? Para él entrar a Murcia era pasar el puente y entrar en la glorieta, ¿no? De hecho, yo a veces cuando salgo de las juntas pregunto si alguien va para Murcia, en ese sentido, ¿no? Es decir, claro, la cofradía ya ha empezado a entrar a Murcia, inunda de colorado Murcia, inunda lo que es el centro de la ciudad en torno a su catedral, y pasará por las calles más
típicas y autóctonas de la ciudad de Murcia. Y de hecho a la Cofradía de la Sangre le costó entrar a Murcia porque durante prácticamente 2 siglos sus actos penitenciales se estuvieron realizando extramuros de la ciudad, en los Vía Crucis, en los humilladeros, que era donde se desarrollaba hasta el siglo XVII la actividad penitencial. Debido a los desfases y a la excesiva festividad con que los obispos veían aquel fenómeno de los Vía Crucis, a los que se acudía con alimentos, era prácticamente lo que hoy consideraríamos una romería, pues los diversos obispos decidieron que ya todas las procesiones que se realizaban en los distintos Vía Crucis de las ciudades irían al centro de la ciudad y entrarían en el principal templo de la diócesis, precisamente como una forma de establecer un control sobre las cofradías y de poder tenerlas controladas. Una estación de penitencia que por se ha vuelto desgracia, a hacer. se perdió, sí. Ahora puedes contar cómo se ha vuelto a recuperar excepcionalmente en este año. Bien, se ha vuelto a recuperar excepcionalmente este año por la restauración a la que se ha sido sometida la talla del Cristo de la Sangre, que evidentemente Alberto, como experto en arte, puede argumentar mejor que yo, pero que ha permitido que se desfilara desde una iglesia como la de San Antonín, donde al lado del Cristo del Perdón se abrió el cortejo procesional hasta la iglesia madre, la iglesia de Santa María la Mayor, donde entró por la puerta del Perdón después de 70 años. La imagen del Cristo de la Sangre no había entrado desde antes de la guerra. Sí, precisamente veíamos a finales del año pasado un curioso documento de vídeo en el cual se recogió una película cinematográfica de la procesión de Miércoles Santo del año 1936, el año de la Guerra Civil, y precisamente se veía al Cristo de la Sangre con su palio de respeto entrando por la puerta del Perdón de la catedral. Aunque hubo unos accidentes unos años antes, en el año 1915, que hizo que las procesiones ya, pues el cabildo catedralicio fuera teniendo pequeños inconvenientes en que las procesiones entraran, pero si bien los titulares siguieron entrando a la catedral, y algunos lo siguieron, como nuestro Padre Jesús Nazareno, lo siguieron haciendo incluso hasta después de la Guerra Civil. Lo que pasa es que es una tradición que por desgracia se ha perdido y que ahora los cofrades se están volviendo a conocer y a reclamar. A reclamar, porque es un hecho significativo que los titulares vuelvan a hacer acto de penitencia dentro de la catedral, como en el sentido que tenía la propia catedral, ¿no? Antes hablábamos de la ciudad extramuros, o mejor dicho, del convento extramuros, el convento de los carmelitas calzados, pero no hay que olvidar que la cofradía fue fundada en 1411 tras las predicaciones de San Vicente Ferrer dentro de la ciudad, en Santa Olalla de los Catalanes, lo que es hoy en día Santa Eulalia, ¿no? Sí. Y por tanto, la cofradía había nacido dentro de la ciudad y después, por diversos motivos, pasó a extramuros, pasó al convento de los carmelitas calzados y fue quizás la época de mayor esplendor, ¿no? Ahí vemos precisamente un pertiguero que va junto al paso encargado de encender los cirios del paso que van dentro de las tulipas. Trabajo van a tener pertigueros esta noche. Bueno, yo no sé si el viento ha minorado, que quizá simplemente porque la figura tiene que ir andando, esto se va apagando y no es por el viento. Bueno, estamos ya con la Hermandad de Jesús en Casa de Lázaro. Sí, el pertiguero debemos señalar para aquellos que nos estén oyendo y no estén viendo las imágenes, que va con un mono colorado, como marca el color de la noche, ¿no? No se permitiría que fuera con otro color que no fuera el de la archicofradía. Ahí vemos precisamente un nuevo paso, el de Jesús en Casa de Lázaro, obra de José Hernández Navarro. En los años 80, pues la cofradía y la vitalidad en general volvieron a la Semana Santa murciana, y las cofradías que durante 2 décadas, de los años 60 y 70, habían pasado por dificultades, pues no solamente se comenzaron a recuperar, sino que alcanzaron un esplendor, pues bueno, que sigue hasta el día de hoy, hasta estas fechas, pues sigue cada vez va a más. De hecho, el esplendor del que habla se vio también, lo vimos el año pasado en la procesión del retorno
la Soledad, ¿no? Es una procesión que se recupera en esa misma época, en los años 80. 36 estantes, ¿verdad? Los que portan este trono de un peso de 1.200 kilos. Digamos que se ha aumentado considerablemente el número de estantes de un paso a otro, si bien las dimensiones son similares. Dentro de esa renovación de los años 80, pues quizás para poder sufragar mejor el paso, diversas cuadrillas de estantes lo que hacían era aumentar el número de estantes, y así las varas, que tradicionalmente en Murcia siempre habían llevado cada una 2 estantes, pues pasaron a llevar 3 estantes. Y en este trono los propios estantes son los camareros del trono. Bueno, antes en la Samaritana se nos olvidaba comentar que el cabo de Andas es don José Cano Martínez. Sí. Y en Jesús en casa de Lázaro... En Jesús en casa de Lázaro tenemos el cabo de Andas, en este caso sería José Luis Sáez Sánchez. Todas las imágenes están talladas en madera y policromadas. Sí, son dentro de las técnicas tradicionales de la Escuela Murciana de Imaginería, a la que sin duda nos referiremos durante toda la transmisión. Pues primero, por hablar un poco de las técnicas imagineras, las técnicas que utilizan los escultores para realizar las imágenes sagradas, pues primeramente realizan un boceto, que es el que presentan a las juntas directivas para que lo aprueben o lo denieguen, no hagan correcciones sobre el mismo. Posteriormente se modelan en más detalle e incluso a tamaño natural las imágenes, para posteriormente ser pasadas mediante un aparato a madera, un aparato manual, que no se lleven a engaño los espectadores y piensen que la mecánica ha llegado a la imaginería murciana, porque no es el caso. Y es más, en el caso de José Hernández Navarro puedo dar fe de que él mismo trabaja sobre la madera y de una forma bastante espectacular. Tras esa realización de la imagen en madera, se lija la madera, se le echa una capa de estuco compuesta por yeso y un material muy tradicional como es la cola de conejo, y sobre él ya va la policromía, siempre que la imagen no vaya dorada, con la técnica que se llama del estofado. Cuando se realiza esta técnica, pues sobre el estuco, sobre ese yeso, pues se procede a cubrir toda la imagen con pan de oro. Después se policroma con la técnica al temple, al óleo, una técnica que permite que después con un punzón ir raspando e ir sacando diversa decoración ornamental de las tallas. En este trono, personalmente, para aquellos que no puedan verlo, la ternura está en la mirada de Lázaro hacia Cristo, ¿no? Es decir, apoyado con el mentón en la mano, mirando tiernamente al maestro junto en casa de las 2 hermanas. Es una imagen que personalmente me gusta mucho, vista desde abajo, enfrente, donde ahora mismo podemos verlo. Es un gesto muy personal y muy natural. Sí, de ahí se ve otro de los rasgos de la imaginería y de los imagineros, que van tratando de captar todo el movimiento, toda la naturalidad, el realismo que pueden ver en su vida cotidiana, y después lo plasman en las obras religiosas. De hecho, Hernández Navarro quizás sea uno de los escultores que mejor plasma, desde mi punto de vista, esa naturalidad, o lleva, digamos, la cotidianidad a la imaginería, ¿no? Para que el paso, es decir, el motivo religioso que representa un momento de la vida de Cristo, sea creíble, sea verosímil, porque si no, si lo adornamos excesivamente, pierde esa verosimilitud, y el fin que pretende, que es evangelizar, dar una muestra de la pasión o de la propia vida de Cristo, pues no llega a ser percibida como tal. En ese realismo pues se viene poniendo especial énfasis desde el siglo XVII. No tenemos más que contemplar los rostros de los sayones de Salcillo, de su mismo Cristo, y ver cómo están basados en el natural, porque se trataba precisamente de eso que ha comentado Santiago, de hacer creíbles las imágenes a los espectadores, de manera que no estuvieran viendo una escultura que pudiera gustarles más o menos, sino que estuvieran viendo una imagen de Dios mismo, y que incluso pudiera tener determinados indicios para llevarles al engaño. Ya cuando a continuación tengamos la oportunidad de ver alguna imagen de vestir, pues podremos ver como toda esa serie de elementos postizos, el pelo, los textiles, como hemos visto en el Paso de la Samaritana, pues ayudaban a hacer más creíble la imagen al espectador, al fiel.
Pues son las 9:20. En estos minutos nosotros vamos a realizar una muy breve pausa publicitaria y enseguida volvemos, y creo con la Hermandad del Lavatorio ya estará en la Plaza Cardenal Belluga. Enseguida volvemos. Gracias. Hola de nuevo, son las 9:15 y seguimos en directo desde Televisión Murciana y Solo Radio, ofreciéndoles la procesión del miércoles santo en Murcia, la procesión de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues estábamos comentando con nuestros tertulianos, nuestros comentaristas de hoy, Santiago y José Alberto, que nos dejábamos Jesús en casa de Lázaro para adentrarnos ya en la Hermandad del Lavatorio, ¿no? Sí, la hermandad, una de las hermandades emblemáticas de la Cofradía de la Sangre. Desde el siglo XIX, en el que apareció ya por primera vez esta iconografía en la Semana Santa murciana. Bueno, vamos a echar un vistazo a nuestras cámaras, que como ya saben ustedes están colocadas en la Plaza del Cardenal Belluga y también en la Plaza de los Apóstoles, donde, bueno, tras nosotros, yo no sé si ustedes están viendo a través de esos cristales que desfila también la procesión. Precisamente esta es la Hermandad del Lavatorio. ¿Me lo podéis decir? ¿Me lo podéis confirmar? Sí, porque acaba de pasar el trono de Jesús en casa de Lázaro. Bien. Y por tanto la hermandad que va a empezar a pasar es la del Lavatorio. Esta es la banda de música que acompaña al trono de Jesús en casa de Lázaro. Pues vamos a ver esas imágenes de nuevo. Nuestras cámaras recogen el ambiente que se vive, el ambiente de pasión y fervor estos días en las calles de Murcia, exactamente en Cardenal Belluga y Plaza de los Apóstoles. Hermandad del Lavatorio, que comentamos, su celador es don Juan José Carmona López, y tiene 29 mayordomos esta hermandad. Bien, va en torno a los 30 que hablamos antes. Las constituciones marcaban los 50, básicamente, pero oscilan, dependiendo las hermandades, el número de mayordomos. Vemos ahí la forma tradicional de portar los pasos en Murcia, en que incluso los estantes se inclinan un poco hacia los lados para actuar un poco de contrapeso unos a otros, y dándole un aire muy especial a los tronos de la Semana Santa de Murcia, que los diferencia, como en otras tantas muchas cosas, de las demás Semanas Santas de nuestro país. De hecho, el cabo de Anda es alguien que vigila muy mucho porque la tradición se mantenga en este trono, don Francisco López Marín. Hace que los estantes carguen con esa tradición murciana el trono del lavatorio. Si acaso destacar que es el único que aún va sin iluminación de cera, como se puede comprobar, y también de que es el más numeroso en cuanto a imágenes de nuestra procesión de Miércoles Santo, aunque en origen, cuando Santiago Baglietto en el siglo XIX ejecutó el primer grupo del lavatorio, que eran imágenes de vestir, solamente aparecía Jesús y San Pedro lavándole los pies. Digamos que es un paso que habitualmente no aparece tampoco en otras Semanas Santas españolas. Aparece, y si aparece es reducido a esas dos imágenes de Jesús y San Pedro, como sucede en la localidad cordobesa de Lucena, donde hay un magnífico lavatorio de Pedro de Mena que tiene estas características. Ya a finales del 19, cuando Dorado hizo el nuevo trono del lavatorio, que sustituyó al anterior paso de Baglietto, ya hizo un grupo de tallas completas, y con los 12 apóstoles reunidos en torno a la mesa. No obstante, resultaría difícil, y así lo pienso yo, adornar este trono con velas. Es decir, perdería mucho, al tener tantos contrastes, al tener tantas imágenes, y todas, o la mayor parte, mirando hacia adentro, hacia la mesa, porque la composición, recuerda, no hay que recordar lo que es previa a la última cena, que veremos el viernes por la mañana. Pues es difícil en buscar una iluminación adecuada a este trono. Es un trono que puede llamar la atención también respecto a la mesa que se da en Viernes Santo, de la cena. Pero como es un momento previo, no está adornada. Aquí
La camarera del trono, doña María Dolores Meseguer de Cerdá, se encarga de poner el mantel, un mantel tradicional, un mantel cuidado y guardado en la familia, y de adornar el trono, pero puede resultar llamativo. Bueno, sin embargo y paradójicamente, el cáliz de la Última Cena, una réplica del Santo Grial de la Catedral de Valencia, procesiona sobre el trono junto a un pan, o sea, aún sin partir. Aún no se ha realizado el ejercicio eucarístico. Claro, pero la mesa es raro que en última instancia es el altar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista simbólico, el altar siempre tiene la presencia de los dos elementos centrales, que son el cáliz y la patena, el pan. En este sentido, la imagen, como dice José Alberto, que recuerda el grial que está en la catedral de Ahí lo vemos precisamente en el frontal del paso, junto a la imagen de San Pedro, que está arrodillada. Otra imagen del grial podríamos verla también, el ángel que porta cuando llegue el Cristo de la Sangre, que recoge la sangre del costado. Esa imagen es preciosa. Bueno, para los oyentes de Solo Radio, recordarles que son 13 imágenes todas talladas y policromadas, por Juan González Moreno. Y algunas también con la técnica esa que hemos comentado anteriormente de la estofa, y que hace que los oros aparezcan debajo de las policromías. Dicen que este es uno de los mejores trabajos del autor. Sin duda. Junto al Santo Entierro de Cartagena, a mi parecer, son las dos obras culminantes de González Moreno, y sin duda ahí en la gestualidad de las diversas imágenes, pues yo creo que no hace falta ni que yo comente nada, simplemente junto al Cristo de las Hijas de Jerusalén. Quizás también sea una de las imágenes más bellas, ¿verdad? También hay que comentarlo. Representa el momento en que Jesús, con sus 12 apóstoles, procede a lavar los pies a sus discípulos en los instantes previos a la institución de la Eucaristía. A modo de anécdota, contar cómo el Cristo que originalmente proyectó González Moreno para este trono no era el que actualmente procesiona. Hizo un boceto de una imagen bastante diferente, que estaba alzando la mano, era una imagen bastante mística del autor, y que finalmente, quizás por ser un poco arriesgada, aunque estaba incluso tallándola, pues no la llegó a poner finalmente en el paso. Y curiosamente, esa imagen todavía está aún en una casa particular, aunque no se llegó a policromar, está tal cual la dejó González Moreno, tallada en madera y con una ligera capa de imprimación. Bueno, aquí tenéis como una especie de recordatorio, ¿verdad?, del 50 aniversario prácticamente, porque hace 2 años se celebró el 50 aniversario de la entronización de este trono. Y de hecho el Cristo estuvo durante toda la Cuaresma ocupando el lugar que normalmente ocupa el Cristo de la Sangre, ya que el Cristo de la Sangre, todo hay que decirlo, estaba en el altar mayor presidiendo los cultos propios de la Cuaresma. E igualmente presidió el altar del Corpus, que se montó ese año y que fue bastante llamativo y bastante alabado por el público que visitó Murcia en torno al fin de semana donde se celebra el Corpus, y dentro de la tradición que en los últimos años mantiene la cofradía de montar un altar en la calle Trapería. Sin duda es la fiesta principal de la cofradía, es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, aunque antes se celebraban separadas. El Corpus Christi era propiamente era la fiesta también de la sangre, pero la preciosísima sangre de Cristo tenía su propia festividad en los primeros días del mes de julio. Lo que sucede es que la Iglesia reagrupó ambas festividades en el día del Corpus, y la cofradía pues en los últimos años está ejerciendo toda una serie de nuevas manifestaciones en torno a engrandecer el día del Corpus, de la festividad del Corpus, llevando pues digamos todas las galas que sean posibles para desfilar dentro de la procesión del Corpus, aparte y el ornato de la propia carrera procesional del Corpus. Antes de comentarme la Hermandad de la Negación, que ya la estábamos viendo en pantalla, bueno, yo decía que como algo exclusivo, yo creo que la Hermandad del Lavatorio ha realizado unos folletos, ¿no? ¿Cómo podemos denominar esto? Un díptico con la imagen del trono y un poco de la historia. Un poquito de la historia del lavatorio, ¿no? Sí. Podemos apreciar cómo el tono musical cambia y ya se va percibiendo
los toques de corneta y tambores que acompañan al paso de la Anegación, que aún no ha llegado a la plaza del Cardenal Belluga. Ya se ve Bueno, debe estar en la plaza del Cardenal Belluga, sí. Lo que sucede es que en imágenes aún no lo tenemos. La Hermandad de la Anegación, cuyo celador es don Rafael Invernón Hernández. Sí, también desfilarán 120 penitentes, 60 en cada lado, cruz, cirio, como sigue siendo el orden. Es curioso, pero hay una cofradía cordobesa que también se sale de lo que es la norma en su ciudad, como es la Cofradía del Cristo de la Salud, que realiza un curioso Vía Crucis en el que también alternan cirio y cruz. Ya se ve el gallo quizás sea también uno de los emblemas de la cofradía, el gallo que preside la Anegación de San Pedro. El gallo que de alguna manera es uno de los protagonistas fundamentales. No se puede entender ese paso ni ese pasaje evangélico sin el gallo y ese apercibimiento que había hecho Jesucristo ya anteriormente, precisamente durante la última cena de las negaciones de San Pedro. Ahí vemos la imagen del Cristo, que es obra de Gregorio Molera y que porta otra de las joyas de orfebrería que tiene la cofradía. El nimbo de plata sobre dorada que porta sobre su cabeza es una obra del célebre orfebre del siglo XVIII, Ruiz Funes, realizado en los años finales entre 1886 y 1892 e incluso en el cual se perciben ya los nuevos aires del neoclasicismo en una curiosa decoración floral y vegetal. La imagen de San Pedro, que es de Nicolás de Bussy, que estuvo en la exposición que se celebró durante el año pasado en el Palacio Almudí, dentro de los actos que nos llevan al 6º centenario de la cofradía. Quizás había que hacerle un homenaje indiscutiblemente a Nicolás de Bussy, imagen central de este trono, como es una manifestación de la humanidad de San Pedro, ¿no? Una manifestación de la propia debilidad del cabeza de la Iglesia, aquel que funda la institución. Y que viene a representar un poco las flaquezas del hombre ante las adversidades. Decías que el San Pedro está realizado por Nicolás de Bussy, pero creo que la original, las dos figuras estaban realizadas por Nicolás de Bussy y ahora solamente nos queda San Pedro. En efecto, y era por cierto una magnífica imagen de Cristo que fue por desgracia destruido durante el mes de julio del año 1936. Era también una imagen de vestir como la actual, pero se daba la circunstancia de que el pelo que ahora aparece tallado en la actual imagen del Cristo, en aquel entonces portaba pelo natural. Aunque sin embargo la túnica y el nimbo que ya hemos mencionado que porta hoy el Cristo sí son los originales que portaba esa misma imagen del Cristo. En la camarera trono, en la Anegación, es doña Petra Espada Simón, madre del comisario mayor de procesión. Y destacar el ornato floral de este año, que es bastante distinto desde los años anteriores y que va haciendo también un ejercicio de erudición en lo de la ornamentación floral, pues trata de evocar aquella decoración tradicional de los pasos murcianos del 19, en que los pomos se abigarraban de menuda flor, de flor pequeña, aunque en aquellos momentos las flores que adornaban los pasos de Semana Santa estaban realizadas de tela y obviamente en el día de hoy eso sería imposible, estéticamente no sería admisible ni aceptable. Todo flores naturales. Todas las flores naturales, todas. De hecho, esta mañana cualquiera de las personas que han visitado la ciudad y han visitado la iglesia del Carmen han visto que desde la 1 del mediodía los floristas han hecho acopio y zona de ellos de la iglesia del Carmen poniendo las flores a los distintos tronos. Es un adorno muy clásico en torno a un friso de clavel rojo, símbolo de la sangre de Cristo y de la Pasión, y unos pomos de iris morado que sin duda le dan un aspecto vital también al paso dentro del drama de la Pasión.
lo más llamativo sería la sobriedad del trono, ¿no? Es decir, el adorno floral ha quedado muy en segundo plano para que las tres imágenes, porque el gallo forma parte de la iconografía, indiscutiblemente es el símbolo más claro, que más perceptible podía ser por el espectador, un espectador no culto como el actual, para percibir con claridad que ahí venía la negación de San Pedro, ¿no? Entonces el trono, la camarera ha buscado por encima de todo el adorno discreto y a la vez elegante. Y elegante, por supuesto. Es decir, es un trono muy que guarda esa sobriedad. Digamos que en la sencillez está precisamente la elegancia de este adorno floral. Es conocido popularmente como el Paso del Gallo. Es que vuelvo a decir que para... Llama tanto la atención el gallo, ¿verdad? Y claro, es significativo aquí el igual gallo. que la samaritana cobra fuerza popularmente frente a la presencia de Jesús, que quizás es la imagen central, en este caso que viene a ser una talla de Jesús de pie, el gallo cobra la fuerza porque representa para el saber popular, para ese conocimiento no letrado del pueblo, la forma de identificar el paso, es decir, el motivo religioso y evangélico que recuerda la imagen. Claro, seguidamente veremos a la Hermandad del Pretorio y a mí me gustaría anunciarles que en breve, y si es posible, porque todo puede pasar, estará con nosotros el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, don Ramón Luis Valcárcel, que que como vosotros sabréis... Mayordomo de la sangre. Mayordomo de la sangre. No hay más, es decir, lo otro es circunstancial, que es mayordomo de la sangre es una realidad. Ajá. Bueno, pues en cuanto aparezca esa hermandad del Pretorio por nuestras cámaras, ustedes ya se podrán imaginar que sí tenemos un poquillo de suerte y puede escaparse, lo decimos entre comillas, el presidente estará aquí con nosotros para comentarnos solo y exclusivamente ese paso al que pertenece el Pretorio. Nosotros seguimos hablando, seguimos comentando más cosillas, son las 9:01. Vemos precisamente la banda que antes mencionábamos, es la de la Magdalena de Ceutí, que acompaña este año al paso de la negación. La banda de Ceutí. La banda de la Magdalena de Ceutí. En Ceutí hay varias bandas de cornetas y tambores. Ahí vemos precisamente la pértiga que en este momento está iluminando el candelabro, en este caso la tulipa de cera. Aquí mismo se puede ver con mucha más claridad el adorno floral del que hablábamos antes, esa sencillez, los iris que adornan la parte central, pero el manto colorado de claveles rojos, que podremos identificarlo y compararlo después con el manto del Calvario que lleva la imagen del Cristo de la Sangre. Donde nuevamente la sencillez darán la nota dominante y cederán todo el protagonismo a la talla del titular de la cofradía. A ver, otra de mis preguntas curiosas. A estas alturas, cuando pasa por aquí, por esta zona donde estamos, en Plaza de los Apóstoles, Cardenal Belluga, ¿nos queda mucho recorrido? Nos queda casi toda la procesión. Ah, bien, porque es que yo estoy viendo a los nazarenos cargados, los penitentes, cargadísimos de caramelos. La procesión ha empezado a salir a las 7 de la tarde y terminará de